29. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Y 99 presenta Diálogo Segunda Emisión, un noticiero con información, opinión y entrevistas. Diálogo Segunda Emisión a través de I99 en su dial 98.9 FM y por supuesto también a través de nuestras diferentes plataformas digitales como YouTube. Búsquenos como Radio I99, suscríbase, denle like y active esta campanita para que pueda chequear toda nuestra programación. Nos saluda Wendy Quinde en este día lunes 15 de diciembre de 2025. Estamos quincena, algunas personas, pues cobran quincena. Tengan mucha precaución, no den papaya como decimos comúnmente. Me acompañan aquí en el estudio principal Alberto Franco conmigo y Roberto Gómez, si no me equivoco, también estaría en la plataforma. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Wendy. Muy buenas tardes, Roberto, y todos ustedes amigos que nos escuchan y nos acompañan a esta hora, tanto por I99 cuanto por 98.9 en el dial, quienes están en su carro dirigiéndose a sus casas o a su trabajo. Roberto, buenas tardes. Hola Wendy, Alberto, un gusto saludarlos, gracias a todos los amigos que nos acompañan aquí en I99. Uno de los saludos de Wendy, de Alberto, qué bueno poder compartir junto a ustedes en este lunes, 2-3 lunes más que quedan del año, qué bueno que los podamos compartir juntos, Wendy. Así es, y bueno, hoy volvemos a hablar del salario básico unificado. El día viernes tuvimos justamente este tema porque estábamos a la expectativa de saber qué iba a ocurrir. Y es que justamente ya incluso pueden ver la información que está a través de nuestras cuentas, en @Radio I99, en Facebook, Instagram, en X y en TikTok. La economía, el salario básico unificado para el 2026 está fijado en $482 tras un consenso histórico. Empleadores, trabajadores y obviamente el gobierno nacional han decidido de que el incremento será de $12, pasando de $470 a $482. Este anuncio realizado por el Ministerio del Trabajo el día de hoy es notable por dos cosas. Bueno, pues hay un consenso histórico, lo dijo el presidente de la República hace escasos minutos nada más a través de su cuenta de Twitter. Dice, es la primera vez en 9 años que se logra un acuerdo unánime entre el gobierno, trabajadores y empleadores para fijar el salario básico unificado. Estas declaraciones del presidente Daniel Noboa y el ministro de Trabajo Harold Burbano han destacado que el consenso refleja el crecimiento económico y pone en evidencia el avance hacia un modelo laboral equilibrado. El incremento busca, dicen, traducirse en mejores ingresos para los hogares y es un indicativo del fortalecimiento de la economía del país. Y justamente volvemos a conversar con Rodrigo Gómez de la Torre, porque estábamos justamente la semana pasada hablando de eso, si realmente iba a haber consenso o no, y si realmente esto se traduce en que hay o no hay mejoras económicas en el país. Esas expectativas que venimos teniendo para el 2026. Rodrigo, buenas tardes y bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Wendy, Alberto, Roberto y todos los quienes nos siguen. A ver, más o menos ya se veía alguna suerte de tratar de llegar a consenso como sea. Precisamente momentos atrás que me entero que el consenso ha sido por $12, me parece interesante que se llegue a una suerte de consenso. La vez pasada se llegó en el 2020, como lo habíamos comentado el viernes, por el tema de la pandemia, era imposible subir salarios, y la anterior ocasión fue en el 2016. Insisto plenamente, necesitamos hablar de empleabilidad, no es solamente un tema de subir salarios con o sin consenso, tenemos que buscar soluciones al empleo. Estaba revisando nuevamente las cifras del IES y en efecto 338,000 afiliados, 335,000, 3.338,000, 3.335,000. En septiembre sí hay un incremento, que ese dato no lo tenía el viernes, a 3.346,000. Pero son cifras todavía muy pequeñas en relación a lo que se requiere, porque en estos grupos de afiliados estamos hablando que están los voluntarios, están amas de casa no remuneradas, está una serie de aspectos. Pero viendo lo positivo, lo importante será seguir trabajando en buscar soluciones a la empleabilidad. Ahora estos $12 que se ha llegado a consenso,
técnicamente no sé cómo llegaron al consenso, o tal vez habrá sido más bien una decisión más de carácter político, porque hasta el último número que yo conocí de corridas que se habían hecho en base a una fórmula que en algún momento planteó el Banco Mundial, el número estaba por los 8, 9 dólares, inclusive dependiendo las condicionantes hasta un poco menos. Pero ahorita ya al menos puedo decir que el sector productivo, para bien o para mal, tiene un número sobre el cual proyectar los presupuestos del 2026. Así es, y es justamente eso, hablábamos, ¿no? Del equiparar, el hecho de subir una cantidad determinada que puede ser de 10 dólares, podría ser de 12 dólares como es en esta ocasión, versus el hecho de cuántas personas realmente están afiliadas al Seguro Social, cuántas plazas de trabajo disponibles van a estar para el 2026, de las que ya están en este momento ocupadas, la empleabilidad que justamente comentábamos la semana pasada. Rodrigo, y esto... ¿Cómo lo podemos plasmar para el 2026? Ok, se sube ese valor. ¿Van a haber realmente nuevas contrataciones? ¿Hay expectativas de nuevas contrataciones o nos quedamos con lo que ya estamos? A ver, okay, esa es la pregunta a subir 12 dólares, pero me quedo con el personal que tengo y no contrato más. Pregunto. Es que esa es la pregunta del millón. La contratación per se no se da porque haya, no solamente el salario juega un rol, sino también otros factores de la economía. En el año 24 fue un año complejo, perdimos el 2% del PIB por efecto de apagones. Este año hemos recuperado ese 2% y tenemos un leve crecimiento adicional. Ahora hay que ver cómo se dan las condiciones sobre el nuevo crecimiento. Como también lo había mencionado, el gobierno estuvo enfocado en otros temas, ya el tema de eliminación del subsidio al diésel, el tema del IVA, permitieron corregir una serie de distorsiones de caja fiscal. Ahora lo que necesitamos es que le deje al sector privado seguir trabajando con reglas estables. O sea, ya no nos cambien más las reglas del juego, que bastantes cambios hemos tenido los últimos años, y el hecho de no haber tenido cambios del último año creo que juega un rol fundamental para el crecimiento económico que estamos viviendo en este año. Más los incentivos que se puedan dar desde el gobierno nacional, aquellos que puedan ser incluso aprobados en la Asamblea Nacional, por el hecho de cierto tipo de contrataciones, por el hecho de alguna manera equiparar algún otro incentivo o tributo que se le haya dado. Y bueno, pues en base a eso, teniendo equilibrio, mi querido Rodrigo. Tengo a mis compañeros Alberto Franco y Roberto Gómez, quienes tienen más inquietudes respecto de este tema. Adelante, Alberto, por favor. Gracias por disipar las mías, Rodrigo. Muchas gracias, Wendy. Rodrigo, muy buenas tardes, qué gusto volverlo a ver. Rodrigo, ya sabemos que el salario pues son 144 dólares al año adicionales. Esto pues representará una carga adicional en lo que se tiene que pagar tanto al IES cuanto en fondos de reserva, etcétera, etcétera. Pero vayamos más allá. ¿Hay alguna predisposición o se ha visto alguna predisposición a nivel de asamblea, a nivel de gobierno, sobre las reformas necesarias que se deben de implementar en la ley a efectos de generar empleabilidad? Ejemplo, trabajo parcial, trabajo por horas, romper ciertas cinturones de seguridad que tiene el contrato laboral que impide que se pueda disponer libremente o sin mayor gasto de un empleado que ya no es necesario en una empresa. ¿Hay alguna visión de que eso pueda ocurrir en algún rato? Yendo de atrás hacia adelante en tus comentarios, yo creo que es fundamental, Alberto, buscar mecanismos de facilitar la desvinculación laboral. Le hemos escuchado al ministro la semana pasada o antepasada, justamente de la revisión del tema de visto bueno, y creo que debe ser el despido justificado. O sea, hay que pensar seriamente en que si hay un mal trabajador, hay que tener herramientas para cambiarlo, porque al final del día los salarios no se pagan por obra y gracia del Espíritu Santo. Los salarios se pagan por efecto de la productividad, por el giro económico si hay más ventas y porque éstas generan utilidades.
Porque en ocasiones hemos visto, y el año pasado precisamente fue evidente, que las empresas lo que hacían era tratar de buscar mecanismos para sostener la actividad económica, sacrificando utilidades e inclusive incurriendo en pérdidas, pero sostener la actividad con la compra de generadores, con la compra de combustibles, un sinnúmero de aspectos. Entonces, esa lógica empresarial es la que hay que seguirla fomentando a través de certezas. No hemos visto de parte de la Asamblea mayor cosa. Hemos escuchado, como te digo, dos aspectos desde el ministerio. Lo último, el tema del visto bueno, y el anterior tema, el tema de la jubilación patronal, que evidentemente debe ser modificada. Pero sí hay herramientas que hay que estructurarlas y articularlas con el IES, porque muchas veces el Ministerio de Trabajo tiene un acuerdo ministerial que le facilita la vida a los empleadores, pero como no hay comunicación real con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, terminan que lo que beneficia por el un lado la contratación termina golpeándote porque en los procesos de afiliación ya no se da. Y también eso se evidencia en las cifras de que el empleo pleno, según el INE, crece muchísimo más de lo que crece el número de afiliados en el IES. Ese problema que hay precisamente con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es realmente una institución tenebrosa en cuanto a los empleadores, el más leve descuido que tenga, en la más leve demora, te lleva a que te inicien juicios de coactiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el delegado que tiene el sector privado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿No ha dado los resultados de lograr ese clic entre el sector privado, el Seguro Social y el Ministerio de Trabajo? No es solamente un tema del delegado, que en este caso María de los Ángeles, o antes César Rodríguez, o antes Felipe, o como se llame. Creo que necesitamos tener una mejor articulación en la lógica operativa del IES. El IES, al igual que el BIES, se mueven en función de una lógica de decisiones más de carácter gubernamental que de las decisiones de trabajadores y empleadores, que son los reales aportantes al IES. Entonces, ahí es donde tienes un dilema. Acabamos de cambiar nuevamente de presidente, de director o representante del presidente ante el IES, y se están cambiando los cargos. Esos cambios que derivan de decisiones políticas y no de decisiones técnicas pasan factura en el tiempo. Más allá de quiénes sean los delegados de los dos sectores principales, trabajadores y empleadores, deben ser delegados técnicos que, si tienen en un determinado momento que decirle al gobierno de turno, a ver, Cholito, esa decisión no se puede dar y punto. Pero ahí viene el tema de que la parte política también juega un rol, como yo percibo que ha jugado un rol en la decisión del acuerdo del día de hoy en el Consejo. Definitivamente, eso es lo que estamos viendo. Y para terminar, mi último cuestionamiento. Acabas de poner el dedo sobre la llaga. Si el poder político puede mover totalmente las decisiones dentro del IES, significa que la ley se lo permite. ¿Para cuándo entonces entramos a pelear por una ley de orden técnico que realmente permita que manejen el IES quiénes son los que ponen la plata, empleados y empleadores? Curiosamente, la ley del IES vigente, aprobada en el 2001, nunca fue reglamentada. Hubieron ciertas observaciones de corte constitucional, pero hay temas de la ley del IES que, por ejemplo, son completamente lógicos y coherentes. En la ley del IES te determina, y sobre esto la Corte no se ha pronunciado, que cada 5 años se revise un año la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque la ley en el 2001 ya nuestra expectativa de vida había incrementado considerablemente. Cuando se creó la ley del IES, la expectativa de vida estaba en 52, 53 años. Al momento está llegando a los 80.
Entonces hay que entender que esa dinámica funciona y que hay que ir revisando esos valores y que las cosas que se van moviendo. La otra cosa que hay que hacer fundamental es que cada que haya una reforma laboral y cada que haya una discusión en materia laboral, lo laboral se mueve en una mesa y lo seguro social se mueve en otra, como que fueran temas aislados, cuando al final del día de los empleos plenos es como se pagan las jubilaciones y como se pagan las prestaciones de salud y una serie de aspectos. Eso como que los gobiernos, y te puedo hablar de 15 años, no lo han entendido ni lo han visualizado. Se requiere una revisión importante en la Ley de Seguridad Social, al igual que una revisión importante en el Código de Trabajo, pero articulando las dos principalmente. Muchas gracias, Rodrigo. Le doy paso a Roberto, que tiene más inquietudes. Roberto, adelante. Gracias. Gracias, Alberto. Rodrigo, un gusto poder conversar contigo tan pronto. Qué bueno que sea así. Yo quería consultarte, hay varios temas, ¿no? Pero realmente el tema de la empleabilidad es uno que tú mencionas y que creo que vale la pena comentarlo un poquito más. Hay unas condiciones dadas en el Ecuador. La empleabilidad mejoraría si cambiáramos cuáles son, seguramente hay varias cosas, ¿no? Pero cuáles pudieran ser las dos principales o la principal. Estamos hablando de que puede ser algo como la mentalidad frente a lo que es el trabajo, que es una cuestión conceptual, o estamos hablando de la ley X tal o el artículo tal que es el que bloquea la contratación, la libre movilidad en la contratación. Rodrigo, un gusto saludarte, Rodrigo. Roberto, primero, siempre grato conversar contigo también. A ver, yo creo que pensaría en tres aspectos. Modificar la forma de la jubilación patronal para que romper el mito sobre el tema si la gente despide o no despide a los 19 años, porque la rotación laboral está a los 4 años. Entonces, por eso hablo del mito de los 19. Sí hay casos, pero son cada vez más excepcionales. Primer punto. Segundo punto, si hay terminación por voluntad de las partes, el desahucio no cabe. No, el 25% de desahucio no cabe. Hay voluntad de las partes de terminar una relación laboral, no puede ser una suerte de castigo económico a quien genera empleo. Y tercero, flexibilidad en las jornadas laborales. Y perdón que te puse tres, no solamente uno o dos. Flexibilidad en las jornadas laborales, que ya de alguna manera se lo está haciendo a nivel de acuerdo ministerial, pero necesitamos que ese acuerdo o esos acuerdos se eleven al rubro de ley para que no exista la posibilidad de discrecionalidad de algún juez que diga, yo qué sé, cualquier cosa puede pasar con los jueces. Eso básicamente sería lo fundamental. El hecho de que contrato fijo. ¿Por qué el Ecuador no tenemos el contrato fijo? Porque ya de hablar el tema por horas, manejémoslo vía jornada parcial permanente y problema resuelto y como dicen criollamente, pelado el pollo. Pero son 3, 4 reformas que podrían ir solucionando los problemas para ir avanzando en reformas que faciliten la vida, generen empleabilidad y demuestren que con pequeños cambios bien pensados podemos seguir avanzando sin tener que pensar que hay que refundar el país cada cierto número de años, como ha sido con la historia de las famosas constituciones y constituyentes. Y Rodrigo, estas tres cosas que has planteado, 3 o 4 cosas que has planteado, que son muy simples y que la verdad es que pudiera no ser tan complicado hacerlo si hay un gobierno que, como ¿no? Este gobierno logró hacer parcialmente lo de los subsidios, acaba de tener un éxito, digamos, lo que se puede llamar sin duda políticamente al menos una victoria en términos de que se presenta la resolución como un consenso. ¿Tú crees que este gobierno conoce de estas cosas y no las aplica, o los pasos son lentos, es inevitable darlos lentamente? ¿Y tú crees que este gobierno tiene la capacidad de hacerlo? Yo tengo la impresión de que sí. No sé qué piensas tú, Rodrigo, en la última inquietud, en un par de minutos. Me quedaría frustrado si el gobierno no conoce de estos temas,
porque los repito y los repito y los repito todas las semanas, desde hace varios años. Y los he conversado con empresarios, los he conversado con trabajadores, los he conversado de mi gestión personal, puedo hablar, y con autoridades en distintos momentos. Creo que, comenzando por ahí, el gobierno creo que las tiene claras, pero yo no sé si hay voluntad política, y te lo digo porque en algún momento con un ministro amigo en común, yo le decía, estas 3 cosas no las topes. No, es que eso queremos reformar. Le digo, ¿para qué? Están funcionando, no las topes. Si quieres reformar algo, reforma aquí, acá y acá. Porque hay cosas que si funciona, no lo cambies. Porque si queremos cambiar lo que funciona, no voy a decir el término que debería usarse, pero es mala, sonaría mala palabra y menos aún en una radio, ¿no? Pero, y más aún, pero no es lógico eso. O sea, creo que los gobiernos entienden lo que hay que hacer, pero como que le tienen miedo a tomar decisiones que puedan sonar políticamente incorrectas, pese a que sean las decisiones necesarias para beneficiar a la gran mayoría de ecuatorianos. Es verdad porque lo dices, es verdad porque lo haces, y es verdad porque muchísimo nos consta lo que tú vienes siempre diciendo, y además que si bien pueden haber muchas cosas que se pueden hacer, los que tú comentas como prioridades son siempre posibles, ¿no? Ojalá que este gobierno que tiene ha tenido estos éxitos, pues logre también cambiar algo en ese sentido para poder ingresar más gente a la formalidad dentro del trabajo, que es, entre otras cosas, lo más importante. Y como tú lo pones, aumentar la empleabilidad. Rodrigo, un gusto saludarte, qué bueno poder conversar contigo. Yo le paso la palabra a Wendy, que está en estudios principales. Un abrazo. Gracias, mi querido Rodrigo, sí, y Roberto, efectivamente. Bueno, si no me quisieron cuando ganaba los 470, no me busquen ahora que voy a ganar los 482, así que ya saben. Te mando un abrazo, un beso, amigo Rodrigo. Igual, un fuerte abrazo a todos. Lo importante es que el objetivo era llegar a los $500 de salario básico unificado, ¿no? Ya nos falta poco. Falta poco. Ya nos falta poco. Esperemos que ahí es cuando sufre Eduardo. Así que no me busquen ahorita que voy a ganar 482, ya saben. Nos vamos, un abrazo. Será hasta las 17:30 el diálogo de la tarde. Como siempre, continúen con nuestra buena programación. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario.